El polvo danzaba bajo los rayos del sol que se filtraban por las ventanas sucias de aquella vieja casona colonial en Guanajuato. La familia Mondragón, compuesta por Héctor, un profesor de historia de 42 años, Lucía, una artista de 38, y sus hijos Elena y Diego, de 16 y 12 años respectivamente, observaban con una mezcla de esperanza y aprensión lo que sería su nuevo hogar. «¿Seguro que es una buena idea, papá?», preguntó Elena, ajustando los anteojos sobre su nariz mientras recorría con la mirada las paredes agrietadas del vestíbulo. Héctor pasó un brazo por los hombros de su hija. «Por supuesto. Es una oportunidad única, mi amor. Esta casa tiene historia, carácter, y lo más importante, está dentro de nuestro presupuesto». La casa, una antigua construcción del siglo XIX, tenía 2 plantas y un total de 8 habitaciones, según les había informado el agente inmobiliario. El precio había sido sorprendentemente bajo para una propiedad de ese tamaño en el centro histórico. Mientras los niños exploraban el segundo piso, Lucía se acercó a Héctor y bajó la voz. «¿Te dijo el agente por qué los anteriores dueños se fueron tan repentinamente?». Héctor frunció el ceño. Mencionó algo sobre una herencia inesperada en el extranjero. Nada preocupante. En ese momento, un grito agudo proveniente del piso superior lo sobresaltó. Ambos padres corrieron escaleras arriba, encontrando a Elena parada en el umbral de una de las habitaciones. «¿Hay alguien aquí?», exclamó la adolescente, señalando al interior. Al asomarse, solo vieron una habitación vacía, con una vieja cama de hierro y un armario desvencijado. «Estoy segura de que vi a alguien», insistió Elena. «Una mujer con un vestido blanco». Diego apareció detrás de ellos, con los ojos brillantes de excitación. «Esta casa es genial. Encontré un pasadizo secreto en mi habitación». Para calmar a sus hijos, Héctor y Lucía decidieron inspeccionar la supuesta habitación secreta. Siguieron a Diego hasta un dormitorio donde el niño empujó un pesado armario de roble, revelando una pequeña puerta que no medía más de 1 metro de altura. Héctor se agachó para examinar la puerta, pero estaba cerrada con llave. Esa noche, cuando toda la casa estaba en silencio, Lucía despertó sobresaltada. Se levantó sin despertar a Héctor y salió al pasillo. La casa parecía diferente en la oscuridad, más grande, más laberíntica. Contó las puertas mentalmente, la de su dormitorio, la de Elena, la de Diego, el baño, y una quinta puerta al final del corredor. Una puerta que no había estado allí cuando se fueron a dormir. Lucía se frotó los ojos, convencida de que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero al acercarse lentamente hacia aquella puerta desconocida, su corazón latía cada vez más fuerte. La puerta era de madera oscura, con tallas intrincadas que representaban calaveras y flores, reminiscentes de las decoraciones del Día de los Muertos. Su mano tembló al posarse sobre el pomo de bronce. Cuando lo giró, la puerta se abrió con un chirrido escalofriante. Detrás había una habitación que no debería existir. Era un estudio pequeño, con estanterías llenas de libros antiguos, un escritorio de caoba y una silla de cuero gastado. Sobre el escritorio había un viejo diario abierto. Lo más perturbador eran las fotografías en blanco y negro que cubrían una de las paredes, todas del mismo hombre de ojos intensos que parecían seguir a Lucía. Con manos temblorosas, tomó el diario y leyó la última entrada, fechada el 12 de noviembre de 1938. Ella sospecha. Pronto tendré que ocuparme de María como me ocupé de las otras. No puedo permitir que descubra lo que esconde esta casa. Un ruido detrás de ella la hizo girarse bruscamente. La puerta se había cerrado. Lucía corrió hacia ella, pero ahora estaba cerrada con llave. «Héctor», gritó, golpeando la puerta. «Héctor, ayúdame». Un susurro a su espalda le heló la sangre. «Bienvenida a mi estudio, señora Mondragón. Llevo mucho tiempo esperando a una nueva familia». Cuando se dio la vuelta, la habitación se había sumido en una oscuridad absoluta. Lucía despertó sobresaltada en su cama, con la respiración agitada y el cuerpo cubierto de sudor frío. Héctor dormía plácidamente a su lado, ajeno a su angustia. ¿Había sido todo un sueño? Al volver a su habitación, notó algo que la dejó paralizada. En su mano derecha tenía una pequeña mancha de tinta negra que no estaba allí antes de acostarse. Durante el desayuno, Diego preguntó si alguien más había tenido sueños raros. «Soñé que mi habitación tenía muchas puertas, y detrás de cada puerta había otra habitación», explicó el niño. «Y en una de las habitaciones había un niño que quería jugar conmigo. Dijo que se llamaba Tomás y que vivía aquí desde hace mucho tiempo». Por la tarde, mientras organizaba sus lienzos, Lucía encontró una pequeña llave de bronce entre las grietas del piso. Recordó inmediatamente la puerta en la habitación de Diego y decidió probar suerte. La llave encajó perfectamente. Al abrir la puerta,
Lucía descubrió un pasadizo estrecho que se adentraba en la oscuridad. Tuvo que ponerse a gatas para avanzar por el túnel, que parecía extenderse mucho más allá de lo que los límites de la casa deberían permitir. El pasadizo desembocaba en una habitación circular de techo bajo. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles, figuras de palitos, casas, soles sonrientes y escenas inquietantemente macabras de personas siendo heridas. En el centro había una pequeña mesa con sillas del tamaño de un niño, y sobre la mesa, un trenecito de madera tallada a mano. Junto a él, un cuaderno con páginas amarillentas que contenía un diario escrito con caligrafía infantil. Hoy papá se enojó otra vez. Dijo que mamá no volverá nunca porque se fue con un ángel. Yo sé que no es verdad. La escuché gritar en el sótano esa noche. Fechado en 1942 y firmado como Tomás. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Lucía. Era el mismo nombre que había mencionado Diego en su sueño. El sonido de pasos diminutos sobre su cabeza la sobresaltó. Luego, una risita aguda, claramente infantil, resonó en la pequeña habitación. Lucía retrocedió hacia el pasadizo, pero antes de que pudiera escapar, la pequeña puerta se cerró de golpe. En la oscuridad repentina, los dibujos en las paredes comenzaron a brillar con una luz fosforescente propia. Y los dibujos se estaban cambiando ante sus ojos. Las figuras comenzaron a moverse, representando escenas cada vez más perturbadoras. Una familia. Una casa. Habitaciones que aparecían de la nada. Y en cada nueva habitación, una muerte diferente. Un golpe en la puerta la sacó de su trance horrorizado. «¿Mamá? ¿Estás ahí dentro?» La voz de Diego sonaba preocupada. La puerta se abrió, revelando a Diego con una sonrisa. ¿No es genial? Lo descubrí ayer. Lucía salió apresuradamente del pasadizo, abrazando a su hijo con fuerza. Al asomarse de nuevo con la linterna de Diego, solo vio un pequeño espacio vacío cubierto de polvo y telarañas, sin rastro de la habitación circular ni los dibujos macabros. Esa noche, durante la cena, Elena anunció que había encontrado una caja de fotografías antiguas en su armario. Lucía se inclinó sobre una de las fotografías y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era el mismo hombre que había visto en las fotos del estudio en su sueño. Dice, Javier Ordóñez y esposa, 1936 minutos, leyó Elena. Diego señaló otra fotografía. Hay un niño que se parece a mí. La fotografía mostraba a un niño sosteniendo el mismo trenecito de madera que Lucía había visto en la habitación secreta. Al reverso dice, Tomás, 1942 minutos, leyó Héctor. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había sido un sueño. Todo lo que había experimentado era real. Esa noche, Lucía permaneció despierta mucho después de que Héctor se durmiera. Escuchaba atentamente, esperando. Y tal como temía, pasada la medianoche, escuchó pasos en el pasillo. Pasos que se detenían frente a su puerta. Luego, el inconfundible sonido de una puerta adicional abriéndose donde no debería haber ninguna. A la mañana siguiente, Héctor encontró a Lucía dormida en el sofá, con un álbum de fotografías antiguas abierto sobre su regazo. Antes de que pudiera indagar, Elena bajó corriendo las escaleras, con el rostro pálido. «Hay una habitación nueva», exclamó. «Junto a la mía. Les juro que ayer no estaba ahí». Héctor suspiró con paciencia. «Elena, las casas no generan habitaciones de la nada». «No, papá. Conozco perfectamente mi pasillo. Ayer había 4 puertas, la de ustedes, la mía, la de Diego y el baño. Ahora hay 5. Los 3 subieron al segundo piso, donde Diego ya los esperaba. La puerta en cuestión era diferente a las demás, más antigua, de madera oscura con molduras ornamentadas. La habitación que reveló era sorprendentemente elegante, una recámara femenina con una cama con dosel y un tocador antiguo. Sobre el tocador había un cepillo de plata con mechones de cabello negro y un retrato enmarcado de la misma mujer que aparecía en la fotografía con Javier Ordóñez. «María», murmuró Lucía. «¿Cómo sabe su nombre?», preguntó Héctor, sorprendido. Elena señaló hacia la cama con un grito ahogado. Las sábanas blancas se hundían ligeramente, como si un cuerpo invisible estuviera recostado sobre ellas. La depresión se movió, como si aquella presencia invisible se estuviera incorporando. Salieron rápidamente de la habitación. Lucía le contó a Héctor todo lo que había experimentado y, para su sorpresa, él no desestimó sus preocupaciones. «Hay una leyenda en Guanajuato», dijo finalmente, «sobre casas que absorben las tragedias que ocurren dentro de ellas. Lugares donde el velo entre nuestro mundo y lo que sea que venga después, se vuelve más delgado. Necesitamos saber más sobre la historia de esta casa y sus habitantes», decidieron. Esa tarde,
Héctor visitó el archivo histórico municipal mientras Lucía se quedaba con los niños. Diego jugaba tranquilamente con el trenecito de madera que había encontrado en la habitación secreta. ¿Has estado hablando con alguien llamado Tomás?, preguntó Lucía a su hijo. El niño asintió. Es mi amigo. Dice que lleva mucho tiempo solo y que está contento de que hayamos venido a vivir aquí. Dice que su papá era malo, que lastimaba a su mamá y que un día la llevó al sótano y ya no volvió a verla. Cuando Héctor regresó al anochecer, traía consigo una carpeta llena de documentos antiguos. Esta casa tiene una historia mucho más oscura de lo que imaginábamos, comenzó. Desde su construcción en 1885, ha tenido 7 dueños diferentes. Y en cada caso, ha habido muertes inexplicables o desapariciones. Los recortes de periódico revelaban la historia. María Ordóñez había desaparecido en 1937. Tomás, hijo de Javier, murió en 1944 al caer por las escaleras del sótano, aunque tenía marcas de golpes que no correspondían con la caída. Javier Ordóñez fue encontrado muerto en su estudio en 1952, con una expresión de terror que los testigos describieron como sobrenatural. ¿Y los últimos dueños?, preguntó Lucía. Una familia con 3 hijos que abandonaron la casa abruptamente hace 2 meses, explicó Héctor. Según los registros, nunca completaron oficialmente la venta. Simplemente, desaparecieron. Que el agente inmobiliario nos mintió, concluyó Lucía. Que esta casa nunca fue realmente vendida porque sus últimos habitantes no se fueron voluntariamente. Un fuerte estruendo en el piso superior interrumpió su conversación. Ambos corrieron escaleras arriba, encontrando a Elena y Diego en el pasillo, pálidos y temblorosos. «Hay otra puerta», exclamó Elena, señalando al final del corredor donde efectivamente había aparecido una 6ª puerta, esta vez metálica, con una pequeña ventana enrejada, como la de una celda. Escuché un grito, sollozó Diego. Y luego algo golpeó la puerta desde dentro. Antes de que pudieran decidir qué hacer, la puerta comenzó a vibrar, como si alguien, o algo, la golpeara furiosamente desde el otro lado. Un aullido inhumano atravesó la barrera de metal, un sonido que parecía contener décadas de agonía y rabia. «Tenemos que irnos», declaró Lucía, con una determinación férrea en la voz. «¿E ir a dónde?», preguntó Héctor. «Gastamos todos nuestros ahorros en esta casa». Elena, quien había permanecido callada, levantó la cabeza. «Las habitaciones no aparecen al azar. Están tratando de contarnos algo. Primero el estudio de Javier Ordóñez, luego la habitación secreta de Tomás, después el dormitorio de María. Y ahora una celda». Diego habló con una voz que no parecía del todo suya. «La casa quiere que sepan la verdad. Todos quieren que sepan la verdad. Para poder descansar». «¿Quiénes son, todos, Diego?», preguntó Héctor. «Los que no pueden irse», respondió el niño, con la mirada perdida. «Los que él mantiene aquí. Tomás dice que su padre hizo cosas terribles en el sótano. Que por eso la casa está enferma». «¿El sótano?». Lucía frunció el ceño. «No hemos visto ninguna entrada al sótano». «Está detrás de la alacena en la cocina», respondió Diego con aquella voz distante. «Siempre ha estado ahí». La familia se dirigió a la cocina, donde efectivamente descubrieron que la pesada alacena podía deslizarse, revelando una antigua puerta de metal con un candado oxidado. Cuando el reloj dio las 12 campanadas de la medianoche, la casa entera pareció estremecerse y el candado cayó al suelo, abriéndose solo. Los 4 descendieron por una estrecha escalera de piedra. El ambiente se volvía más frío y húmedo con cada escalón, y un olor peculiar, una mezcla de tierra mojada y productos químicos antiguos, se intensificaba. El sótano era mucho más grande de lo esperado, un complejo de túneles y habitaciones que parecían extenderse en todas direcciones. La primera sala que exploraron parecía haber sido un laboratorio. Antiguos instrumentos médicos, frascos con sustancias desconocidas y una mesa de operaciones oxidada dominaban el espacio. Héctor tomó uno de los cuadernos de un estante y lo hojeó rápidamente. Su rostro palideció. «No era solo un médico», dijo finalmente. «Estaba obsesionado con la idea de prolongar la vida humana a cualquier costo. Estos son experimentos. Con personas». Diego, que se había alejado unos pasos, llamó su atención señalando una pared cubierta de fotografías. Rostros de hombres y mujeres de diversas edades, todos con la misma expresión vacía y aterrorizada. Y en cada fotografía, una anotación: fallido, prometedor, sin resultados. «Dios mío», susurró Lucía. «¿Cuántas personas?». 23, respondió la voz de Diego, pero ya no era su hijo quien hablaba. 23 almas que nunca encontraron descanso. «No creo que sea Diego quien está hablando», advirtió Héctor.
Mi nombre es Tomás, confirmó el niño. Diego me ha dejado usar su voz porque sabe que necesitan entender antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué necesitamos entender, Tomás?, preguntó Elena. Que mi padre no está muerto, respondió Tomás a través de Diego. Sus experimentos funcionaron, pero no como él esperaba. Logró anclar su espíritu a esta casa, alimentándose de la energía vital de sus víctimas. Y ahora, de cualquiera que viva aquí. La casa se expande siguiendo su voluntad, creando nuevas habitaciones que reflejan las tragedias ocurridas aquí. Y cada habitación es una trampa. Un ruido metálico proveniente de uno de los túneles lo sobresaltó. Parecía que alguien arrastraba instrumentos quirúrgicos sobre una superficie metálica. Está despierto, susurró Diego Tomás. Sabe que han descubierto su secreto. ¿Cómo lo detenemos?, preguntó Héctor. La casa se alimenta de dolor y secretos, explicó Diego Tomás. Pero puede ser purificada con verdad y sacrificio. Alguien debe enfrentarse a él voluntariamente. Tiene que ser alguien a quien la casa ya haya tocado, continuó. Alguien a quien la casa ya haya tocado. Todas las miradas se volvieron hacia Lucía, quien había sido la primera en experimentar las manifestaciones de la casa. Diego Tomás le entregó una pequeña llave de plata. Es la llave del estudio donde todo comenzó. Si puedes abrir la cerradura de sus secretos, puedes liberar a los atrapados. El sonido metálico se intensificó, ahora acompañado de pasos lentos que se acercaban. La familia se apresuró hacia la escalera, pero al llegar descubrieron que había desaparecido, reemplazada por un muro sólido de piedra. La casa está cambiando otra vez, observó Elena. El túnel comenzó a modificarse, las paredes estirándose y contrayéndose como si respiraran. Nuevas aberturas aparecieron donde antes no había nada. Se está convirtiendo en un laberinto, dijo Héctor. Está intentando separarnos. Un suave resplandor apareció en una de las nuevas aberturas. Era el trenecito de madera de Tomás, brillando con una luz azulada. Comenzó a moverse por sí solo, como si una mano invisible lo empujara. La familia lo siguió a través del cambiante laberinto, mientras a sus espaldas escuchaban cómo los pasos metálicos se acercaban inexorablemente. Las paredes del sótano comenzaron a mostrar escenas, como pantallas de cine, imágenes de Javier Ordóñez realizando sus terribles experimentos, de María intentando escapar, de Tomás descubriendo los secretos de su padre. Finalmente, el trenecito se detuvo frente a lo que parecía ser un hueco de ascensor antiguo. Al abrir la reja, encontraron una pequeña cabina con un panel de botones de latón que solo tenía dos opciones, sótano y segundo piso. Se apretujaron en la cabina y ascendieron lentamente. A través de la reja, vislumbraron una figura que emergía de las sombras, un hombre con ropas de otra época, cuyo rostro era idéntico al de Javier Ordóñez, pero con ojos completamente negros y una sonrisa demasiado amplia para ser humana. El ascensor se detuvo en el segundo piso, ahora transformado. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz que se movía sutilmente. Las 5 puertas originales habían desaparecido, dejando solo la puerta metálica al final del corredor. Recuerden lo que dijo Tomás, advirtió Lucía. Esta es una trampa diseñada para separarnos. El pasillo comenzó a alargarse ante sus ojos, y nuevas puertas comenzaron a materializarse a lo largo de las paredes. Detrás de cada una se escuchaban voces suplicando ayuda o gritos de agonía. «Corran hacia la puerta metálica», gritó Héctor. «No se detengan por nada». El suelo bajo sus pies comenzó a ondularse. Elena tropezó y cayó, hundiéndose rápidamente como en arenas movedizas. «La llave», exclamó Lucía, poniéndola en la mano de su hija. Inmediatamente, el suelo se solidificó de nuevo. A unos metros por delante, el pasillo terminaba abruptamente en la puerta metálica, pero entre ellos y la puerta, el suelo había desaparecido por completo. «Ustedes no van a cruzar». «Yo sí», decidió Lucía. Tomás dijo que tiene que ser alguien a quien la casa ya haya tocado. Lucía se despidió de su familia, que regresó al ascensor. Cuando dio un paso hacia el abismo, su pie encontró una superficie sólida e invisible. El vacío era otra ilusión. Al llegar frente a la puerta metálica, notó que estaba cubierta de grabados de operaciones quirúrgicas y rostros en agonía. La cerradura no coincidía con la forma de la llave de plata. «Estás haciendo exactamente lo que él quería», dijo la voz de Tomás, quien apareció como una figura espectral. «La llave no es para esta puerta. Es para el estudio, donde todo comenzó. Donde mi padre realizó el ritual que lo unió a esta casa». Lucía se volvió y vio que el pasillo había cambiado nuevamente. Ahora terminaba en la ornamentada puerta del estudio. La llave encajó perfectamente. Al abrir la puerta, encontró el mismo estudio de la primera noche, pero ahora en el centro había un altar con símbolos pulsantes de luz rojiza.
Sobre el altar reposaba un antiguo libro de cuero y un frasco que contenía un corazón humano palpitante. «Ha pasado mucho tiempo desde que alguien encontró mi santuario», dijo una voz gélida desde las sombras. Javier Ordóñez apareció, su forma fluctuando entre la de un distinguido médico y algo completamente inhumano, con extremidades demasiado largas y articulaciones imposibles. «Esta casa no te pertenece. Estas vidas no te pertenecen», declaró Lucía, avanzando hacia el altar. «Me pertenecen por derecho de conquista», rugió la entidad. «Por el sacrificio que hice». «La única sangre que derramaste fue la de inocentes», replicó Lucía. La criatura se lanzó hacia ella, pero Lucía levantó la llave, que brilló con intensidad cegadora. Ordóñez retrocedió con un aullido de dolor. Lucía comprendió entonces: el corazón preservado era el ancla física que mantenía su espíritu atado a la casa. Las paredes comenzaron a ondular y rostros emergieron de ellas, docenas de víctimas atrapadas durante décadas. Los espíritus rodearon a Ordóñez, sujetándolo con manos etéreas. «No has conquistado nada», declaró Lucía, presionando la llave contra el corazón. «Solo has prolongado tu propio sufrimiento». El corazón comenzó a desintegrarse, liberando un líquido negro. Ordóñez aulló de dolor, un sonido que reverberó a través de toda la estructura. Las paredes se agrietaron, dejando entrar rayos de luz. El libro comenzó a arder con llamas azules. Con un último empujón, Lucía hundió completamente la llave en el corazón corrupto. Hubo un momento de silencio absoluto, y luego una explosión de luz que la cegó. Cuando pudo ver de nuevo, Ordóñez había desaparecido. En su lugar quedaba solo un anciano demacrado, rodeado por los espíritus de sus víctimas. «Es hora de pagar por tus crímenes, padre», dijo Tomás. Los espíritus se cerraron sobre Ordóñez. Hubo un último grito, y luego nada. La casa entera tembló. Lucía corrió hacia la puerta, que ahora daba directamente al ascensor donde esperaba su familia. «Tenemos que salir», urgió Lucía al reunirse con su familia en el ascensor. «La casa está colapsando». El ascensor descendió con una velocidad aterradora hasta la planta baja. Las puertas se abrieron directamente al vestíbulo principal, que ya mostraba grietas expandiéndose por las paredes. Corrieron hacia la puerta principal, esquivando escombros que caían a su alrededor. El suelo se ondulaba bajo sus pies como si la casa misma estuviera en agonía. Apenas habían cruzado el umbral cuando un estruendo ensordecedor sacudió toda la estructura. Se alejaron tambaleantes, girándose justo a tiempo para ver cómo la fachada entera colapsaba en una nube de polvo. Entre el polvo que se asentaba, les pareció ver figuras translúcidas elevándose hacia el cielo nocturno, docenas de almas finalmente liberadas. 3 meses después, la familia Mondragón se había instalado en un pequeño apartamento en las afueras de Guanajuato. Después del colapso de la casa, las autoridades habían iniciado una investigación. Para su sorpresa, los registros mostraban que la propiedad había estado abandonada por más de 20 años. No existía ningún documento oficial de compraventa, y el dinero que creían haber pagado nunca fue encontrado en ninguna cuenta bancaria. Las excavaciones entre los escombros habían revelado restos humanos enterrados bajo los cimientos, algunos datados de más de 80 años atrás. «Recibí una llamada del detective», comentó Lucía a Héctor. «Han identificado oficialmente los restos de Javier y María Ordóñez entre los hallados en el sótano». «¿Crees que realmente sucedió?», preguntó Héctor. «¿O fue algún tipo de alucinación colectiva?». «Creo que hay cosas en este mundo que no podemos explicar completamente», respondió Lucía. «Pero lo que vivimos fue real, a su manera». Elena, quien había madurado notablemente tras la experiencia, sonrió. «Algunos misterios no están destinados a ser resueltos completamente, papá. A veces, simplemente hay que aceptarlos». «Saben», continuó, «he estado pensando en estudiar arqueología o historia como tú. Quiero entender mejor las conexiones entre los lugares y las personas que los habitaron». Diego, quien había hablado poco sobre lo sucedido, preguntó: «¿Vamos a visitar el lugar hoy?». Después del desayuno, se dirigieron al terreno vallado donde una vez se alzó la casa colonial. No quedaba mucho para ver, los escombros habían sido retirados, y solo permanecía un área excavada. «El ayuntamiento está considerando convertirlo en un pequeño parque memorial», explicó Héctor. «Un lugar para honrar a las víctimas». «Creo que a Tomás le gustaría eso», dijo Diego, sorprendiendo a todos. Lucía se arrodilló junto a su hijo. «¿Ha seguido pensando en Tomás?». «A veces siento que está en paz ahora», respondió simplemente. Una suave brisa recorrió la calle, trayendo consigo el aroma de las flores. Por un instante, les pareció escuchar el eco lejano de una risa infantil. «¿Y nosotros?», preguntó Elena. «¿Qué sigue para nosotros?».
La Universidad de Ciudad de México me ha ofrecido un puesto, reveló Héctor. Podríamos empezar de nuevo allí. O podríamos quedarnos en Guanajuato, añadió Lucía. La galería local quiere exhibir mis nuevas pinturas. Tal vez deberíamos votar, sugirió Diego. Como una familia. Después de una breve discusión, decidieron que Héctor podría dar clases a distancia mientras Elena terminaba sus estudios en Guanajuato. Al alejarse del terreno vacío, Lucía miró hacia atrás una última vez. Por un instante, creyó ver figuras translúcidas entre los brotes verdes, una mujer con un vestido blanco, un niño con un trenecito de madera, y docenas de otras siluetas que se desvanecían bajo la luz del sol. ¿Estás bien?, preguntó Héctor, notando su mirada. Lucía sonrió, apretando su mano. Sí. Creo que todos lo estaremos. Esa noche, mientras la familia cenaba en su apartamento, la conversación fluyó con una ligereza que no habían experimentado en meses. Planes para el futuro, bromas, discusiones sobre películas, la normalidad que habían temido perder para siempre. En el dormitorio de los niños, Diego miraba por la ventana antes de acostarse. Un ligero movimiento captó su atención, un trenecito de madera en su estante, idéntico al que había encontrado la casa, pero que había quedado enterrado entre los escombros. Buenas noches, Tomás, susurró al aire. Espero que hayas encontrado paz. Una suave brisa movió las cortinas, como una gentil respuesta, y Diego se durmió con una sonrisa, soñando con habitaciones luminosas y puertas que llevaban a aventuras, no a horrores.